entrevista de Medio Oriente. Es el momento de hablar de medios de comunicación, de periodismo, junto a Masha Gabriel. Hola Masha, ¿qué tal? Muy buenas, Jordi, ¿cómo estáis? Bien, contentos de recibirte como siempre, aunque retenida en Madrid, Masha. Sí, con las tormentas no he podido salir, pero bueno, ya se espera que ya han amainado un poquitito, así que nada, espero que la semana que viene ya estemos hablando desde Boston. Pues sí, bueno, ayer era noticia también, los medios de comunicación hablaban mucho de esa tremenda tormenta que está cayendo por la costa este de Estados Unidos y que también ha dejado a muchos famosos sin poder viajar, incluido tú, Masha. Bueno, vamos con temas más serios. Hablemos de periodismo aquí en Radio Sefarad. Ya saben que intentamos darles a conocer muchas veces esos momentos en los que el periodismo español o periodismo en español no es del todo objetivo ni tampoco tiene un rigor que se le presupone a los grandes medios a la hora de informar sobre Israel. Hablando de grandes medios, pues un medio de referencia en España, uno de los más importantes, es el diario El Mundo. ¿Qué noticias habéis encontrado en el diario El Mundo que no tenían ese rigor que le exigimos? Bueno, básicamente era un artículo publicado en las páginas internacional. Hablaba de la situación en Líbano, hablaba de Siria, Shatila, el doble exilio de los palestinos. Y un artículo, donde hablaban de las pequeñas historias, de las historias sobre los refugiados palestinos, la situación en Shatila y la situación actual, etcétera. La cuestión es no es que no tengan ninguna importancia, obviamente todo es relevante. Lo que pasa es que al periodista se le presupone un trabajo más informativo que digamos afectivo. Se recurre constantemente a lo que es la historia del relato testimonio personal. Siempre la víctima elegida es una víctima palestina y se habla de él, se le hace testimoniar su sufrimiento, pero luego no se pone en contexto, no se explica la situación, no se hace un verdadero análisis de fondo de cómo se ha llegado a la situación. Al revés, todo se mezcla. Por ejemplo, en este artículo con respecto a los refugiados ni siquiera daban a explicar qué es la UNRWA, cómo los que fueron 700.000 refugiados se han llegado a convertir en más de 5 millones. Es decir, se utiliza una historia sin contexto, un testimonio del sufrimiento personal de una víctima, y se utiliza como un ejemplo y se generaliza. El tema es que lo único que se consigue con esto es se asienta una especie de narrativa victimista en la cual no entran los datos, no entra la explicación, no entra ningún tipo de contexto, como decía antes, algo que el lector le permita comprender. Uh-huh. Sí, esto es habitual, no es la primera vez que nos lo encontramos, también en televisión vemos mucho este tema de los testimonios, como tú decías, sin dar un contexto completo que ayude a entender toda la historia, porque es bastante compleja, pero bueno, es algo habitual también, el periodismo afectivo, ¿no?, más que informativo. Queríamos hablar también, Masha, sí. Dime, perdona. No, digo que ¿qué es eso? Que es un periodismo que parte del afecto hacia una de las causas, y entonces se buscan personas que puedan explicar el sufrimiento de esa causa. No se trata de negar el sufrimiento, pues se trata de ponerlo en el contexto histórico. Claro. De explicar, si vas a hablar de los refugiados, cómo funciona la gestión de los refugiados, cómo han sido utilizados, cómo se han convertido en una especie de moneda de cambio empleada por sus propios hermanos, por qué los palestinos tienen una agencia exclusiva para ellos. Todo este tipo de cuestiones tiene que ver con la situación de los refugiados. Lo que no vale es simplemente contar el sufrimiento, pero sin explicar realmente lo que hay detrás, cómo se ha convertido esto en una especie de industria del sufrimiento, de industria del victimismo. Pues sí, interesante. También a veces resulta interesante comprobar cómo para los medios de comunicación algunas informaciones tienen cabida dentro de sus contenidos y otras no.
Pues mira, curiosamente respecto a esto que hablamos de la pequeña historia, el testimonio, la historia, me ha llamado mucho la atención con el caso de las víctimas mortales en Israel. Recientemente fallecía una joven también que había sido acuchillada el día anterior. La ausencia de interés por estos testimonios dentro de los medios generalistas. Así como nos cuentan acerca de esos testimonios de palestinos, se nos acerca a su sufrimiento, a su dolor. El caso de los israelíes no dejan de ser, a ser posible, colonos, siempre mencionado, o soldados, es decir, cualquier cosa que los enfríe. Los testimonios suelen ser pocos, personales, puesto que, se cubre la noticia si hay suerte. Hay medios que ni siquiera han cubierto esa información. No estoy viendo en El País, por ejemplo, muchas de estas noticias. El apuñalamiento de la joven, de la madre que fue apuñalada delante de dos de sus hijos, creo, la joven embarazada, todo esto no se ha cubierto. Sí hemos oído hablar de la monja que no ha podido entrar en en Israel, pero lo que es el testimonio por la parte israelí no cobra tanto interés. En el lado de Israel interesa siempre el ejército, declaraciones de algún parlamentario, a ser posible bien escandalosas. Sin embargo, la historia, el testimonio de verdad de la persona que está en la calle no interesa. En el caso de los palestinos, da igual lo que digan los líderes, porque lo que interesa es la pequeña historia víctima. Por ejemplo, hablamos de dónde está la cobertura. Recientemente el Times of Israel informaba que un alto cargo de Fatah, que recordemos que es la organización que lidera el presidente de la Autoridad Palestina, pues este alto cargo, Tawif Tigradwi, dijo que un Estado palestino junto a Israel es una etapa y que Palestina debe extenderse finalmente del río Jordán hasta el mar. Es decir, lo que este alto cargo del partido en el gobierno está diciendo es que no hay espacio para Israel, no existe Israel. Una vez más, declaraciones, pues que llegan desde el liderazgo de la Autoridad Palestina y no son contados. Sin embargo, creo, Masa, que ha sido muy ilustrativo con estos ejemplos, la diferencia de visión del sufrimiento de dos pueblos y cómo se ve, cómo se pone de manifiesto uno con pequeñas historias, aunque, como decíamos, se le puede pedir más contextualización, y sin embargo se obvia la historia de otras víctimas que no aparecen en este relato de los medios de comunicación, como pueden ser las víctimas israelíes. Y muy interesante, más a las víctimas judías también. Quiero simplemente comentar una cosa que creo que también es importante, porque no se trata de ocultar el dolor de las víctimas. Se trata de colocar la historia en el contexto. Es decir, la víctima es siempre una víctima. Un niño que muere, da igual en qué bando muere, es un niño que muere. Y es indignante, es doloroso, etcétera. El problema, lo que distingue y diferencia, no son las víctimas, son los perpetradores. ¿Qué hay detrás de un ataque de Hamás y qué hay detrás de una respuesta del ejército de Israel? Y este es el punto donde se nos mezcla todo. Nos hablan de las víctimas mortales, nos hablan de las historias y los testimonios que son reales y que no se deben ocultar. Pero lo que no puedes ocultar es en qué marco esto se crea. Por decirlo de una manera, hoy en día, si los medios estuvieran cubriendo la Segunda Guerra Mundial, estarían cubriendo los bombardeos en Dresde, hablando de cada una de las víctimas, que fueron víctimas reales, víctimas alemanas que perdieron sus casas, sus familias, sus padres, sus hijos, etcétera. Ese sufrimiento es real, pero tú no puedes explicar Dresde si no lo pones en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Del mismo modo, y estamos salvando las distancias, por supuesto, pero estoy intentando explicar que las batallas se enmarcan en una guerra, que las historias se enmarcan en una explicación más general. No quiere decir que esté justificando, pero el periodista tiene la obligación de escribir al respecto y de explicar cómo se llega ahí, cómo se gestiona, qué es lo que está pasando, quiénes son los protagonistas y quiénes son los responsables. Y no simplemente porque quieres que sea un lado.
tienes que verlo en su amplitud. Y tenemos un poquito de, digamos, no diría ceguera, pero sí, ¿cómo se dice cuando se ve miopía? Solo un ojo? Tuerto. Bueno, sí. Bueno, Masha, no pudiera yo haberlo explicado jamás mejor. Creo que es una fantástica manera de terminar el programa de hoy. Deseamos que puedas viajar a Boston, que puedas volver a tu casa, si las condiciones climáticas lo permiten. Ahí nos veremos la semana que viene y tal vez ya os hable de la nieve en primera persona. Gracias, Masha. Hasta la próxima. A vosotros.